Estamos viendo, en esta tarde vamos a estar hablando de este tema que se llama Habitando en la casa de Dios. Habitando en la casa de Dios. Vamos a sostener la palabra con el Salmo 27, si lo gustan ir buscando, Salmo 27, del versículo 1 al versículo 6. En este pasaje, mientras lo buscan, les doy una introducción. En este pasaje narra David los privilegios que tiene de Dios, porque ese Dios es su Dios. Y él narra los privilegios, las bendiciones que Dios le ha dado en ese salmo, al inicio de ese salmo, del versículo 1 al versículo 6. Ahorita lo vamos a estar leyendo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esas bendiciones porque estamos inmersos en las cosas pasajeras, en las cosas terrenales, y a veces eso nos desvía la atención de quién es Dios, de lo que representa Dios, de lo que tenemos en Él y de lo que nos puede dar Él, solamente Él. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible, mi hermano. No te decaigas, no te desanimes por la condición que estás pasando, por la condición que estás viviendo. Lo único que tienes que hacer es habitar en la presencia de Dios, buscar a Dios, poner todo en las manos de Dios, y vas a ver de qué manera Dios se mueve cuando tú le dices: Señor, yo no puedo, pero Él sí puede. Este Salmo número 27, la mayoría de los judíos estudiosos de la Biblia consideran que este salmo fue escrito cuando el rey ya estaba en sus días de ancianidad. Y es como un recuento de las cosas que había recibido David a través de su vida, de todos los beneficios que él tuvo de parte de Dios. Y por eso él corresponde a esas bendiciones que Dios le ha dado. Su vida estuvo llena de gozo, estuvo llena de alegría, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las dificultades que él pasó, que él presentó. Él siempre estuvo contento. Dice David en este salmo que cuando llega la hora de la dificultad, del problema, él se refugiaba en la presencia de Dios. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, mis hermanos, a refugiarnos en la presencia de Dios. No es a refugiarme en lo que dice mi amigo, mi familiar, mi amigo más íntimo, mi amiga más íntima. Es en lo que dice el Señor en su palabra. Cuando llega la dificultad, el problema, cualquiera que éste sea, David se refugiaba en la presencia de Dios. En el templo que representaba la presencia de Dios, ahí es donde él iba, y muchos se podían acercar para recibir bendición. Ahorita nosotros nos podemos acercar para recibir bendición. ¿Cuál es tu necesidad? Ya una necesidad. ¿Cuál es tu anhelo en esta tarde? Porque muchos anhelan cosas también maravillosas. Muchos anhelan un buen compañero. Muchos anhelan un novio, una novia. Muchos anhelan ser padres. Muchos anhelan estar sano. Muchos anhelan que sus problemas de verdad se solucionen. Quieren sanidad. Te digo una cosa: Dios puede hacer eso y más y más. David, ya al término de sus días, él se regocijaba y daba gracias a Dios porque él vio todo lo que el Señor había hecho. Estar ante Dios da paz. Estar ante Dios da alivio en los momentos más duros de nuestras vidas. Es quien te consuela a través del Espíritu Santo. Él es el que te abraza, el que te da esa paz profunda. Es Dios, pero tenemos que habitar en la presencia de Dios. Tenemos que habitar en donde está Dios. Porque no hay otra cosa que te pueda dar paz tan profunda como la da el Señor. Sobre todo cuando nos enfrentamos a este mundo con sus retos, con sus dificultades, con sus aflicciones. Necesitamos de esa paz. Y solamente en Cristo vamos a poder encontrar esa fuerza que nos falta. Este tema
ha sido titulado Habitando en la casa de Dios, porque ahí es donde el salmista reconoce y agradece a Dios por todos los privilegios, por todas las bendiciones que Dios le había dado. Y decir, la casa de Dios es más grande, más excelso que decir en la casa del gobernador. Cuando tú eres invitado, imagínate que el gobernador de Neza te invita a su casa a una comida. Te sientes privilegiado, honrado, y te vistes de gala para ese día. Pero es más grande decir la casa de Dios, es más grande que decir la casa del presidente. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es donde habita la familia de Dios, o sea, es la iglesia, usted y yo, hermano. Y es un privilegio enorme, enorme y grande que seamos hijos de Dios, miembros de su casa, de su familia. Por tal motivo debemos de corresponder a ese honor que Él nos da. Usted es hijo de Dios, usted pertenece a la familia de Dios, es miembro de la casa, y ese es un privilegio que a veces no aquilatamos, que a veces no valoramos, pero esa es una realidad en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver en este salmo, vamos a estar leyendo una porción que va a ser del versículo 1, Salmo 27, versículo 1 al versículo 6. Pero antes quiero preguntarle a usted, ¿qué bendiciones le ha dado a usted el Señor? ¿Qué bendiciones le ha dado a usted el Señor por la cual deberá usted estar agradecido? A veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios, Salmo 27. Y nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Salmo 27, versículo 1 al versículo 6. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguen con su vista, por favor? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Pide y ruego tu dirección, Señor. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento espiritual, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, y que podamos ver y comprender tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, redargúyenos. Te lo pido y ruego, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, guiando este mensaje, estas palabras. Lo ponemos en tus manos, Señor. Que esta palabra transforme, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que anhelemos estar en tus atrios, en tu presencia, en tu habitación todos los días de nuestras vidas. Te lo pido de grande manera en el nombre, que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Amén y amén. Ocupa sus lugares, mis hermanos. Yo decía ahorita que debemos gozarnos, debemos de alabar, debemos de gozarnos porque estamos en la casa de Dios. Y aquí el último versículo que yo leía dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. O sea, este es de alegría, de gozo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Usted tiene un corazón agradecido, cante alabanzas a Jehová. Usted tiene un corazón alegre, cante alabanzas a Jehová, porque Él es nuestro motivo, Él es nuestro eje de vida. Todo debe de centrarse en la vida, en Jesucristo. Dice el Salmo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz, dice. El temor es una sombra, hermano, que nos envuelve y finalmente nos aprisiona a cada uno de nosotros. Yo creo que muchos de nosotros en un momento dado hemos tenido temor a muchas cosas. Por ejemplo, a ser rechazado, a ser malinterpretado, a tener inseguridad, temor a la enfermedad, temor a lo que está pasando, a lo que está sucediendo, a un temor a la muerte. Pero dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. No se puede vencer el temor, sino solamente a través de esa luz libertadora, de esa luz que solamente el Señor nos da, nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nos da la luz, sino también nos da salvación. David clamaba a Dios cuando se sentía inseguro, cuando tenía temor. Él clamaba a Dios. Él sabía que solamente Él podía ayudarle en su necesidad, pero él necesitaba estar en su presencia, porque él entendía que nadie podía hacer por él lo que solamente Dios podría hacer. Nadie a usted le va a poder ayudar mejor que Dios. Por eso es necesario que usted vaya a la presencia de Dios. Es importante que usted habite en la presencia de Dios. A veces todos nos hemos sentido inseguros en algunos momentos de nuestras vidas, tenemos temores, pero necesitamos clamar a Dios, mis hermanos, porque Dios es el único que puede ayudarnos. Y lo más importante y hermoso es que Dios nos ayuda en donde estemos. Dios siempre escucha a los que ponen su confianza en Él. Dios siempre los escucha, Él no nos abandona. Pero déjame decirte algo muy importante que dice la palabra de Dios. Dice, Jehová ¿es qué? Y vas a decir, mi luz. No, antes de luz, ¿qué dice? Es mi. O sea, este mí es algo más, es algo especial, es algo profundo. Es algo especial y profundo. Cuando el salmista dice, Jehová es mi. ¿Quién tiene un celular? A ver, tráigame un celular aquí, de favor, un celular. Por favor, un celular. No te vayas, ven, te entrego tu celular. Te entrego el celular. ¿Ese es tu celular? ¿No? ¿Por qué no dices que no es celular? ¿No es? ¿Pero por qué? Pues es celular, ¿no es tuyo? No tiene la foto de Miri. ¿Este es tuyo? Ese es tuyo. Ella dice, este es mi celular. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque lo reconoce, porque sabe que tiene en él. Cuando nosotros decimos, Jehová es mi luz, es porque yo lo conozco, es porque yo sé lo poderoso que Él es Él, es que yo sé lo misericordioso que es Él, es que yo sé que Él me va a ayudar en momentos de necesidad. Yo tengo fe, yo tengo confianza, porque es mi luz y mi salvación. O sea, ese mí va más profundo, ese mí es conocer a alguien a profundidad.
A veces dicen las hermanas, Él es mi esposo. No lo dicen esposo a cualquier persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de su propiedad. Ella lo conoce. Ella sabe lo que le gusta, lo que no le gusta. Ella sabe cómo ronca, cómo duerme. Ella sabe todo. Y qué hermoso decir, mi esposo, mi esposa, mi Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, para que nada te falte, entonces tienes que hacer a Jehová tu Dios. Que lo conozcas, que tengas una relación plena con Él, que todos los días anheles estar con Él. Que siempre vayas creciendo, progresando, cada vez siendo más semejante al Hijo de Dios. Por eso es lo que decía David, Jehová es mi. Y ese mi todavía es más profundo, hermano, todavía más profundo, porque al decir mi Señor, mi luz, mi salvación, quiere decir que David ya le pertenecía a Dios. David ya había sido redimido. Para que tú le puedas decir a Cristo, mi Señor, mi luz y mi salvación, es porque tú eres una persona redimida por gracia de Dios. Y eso es algo que tenemos que agradecer, es algo que tenemos que valorar, y es algo que nos debe de impulsar a buscar la presencia de Dios día con día, semana con semana, estar aquí atento, porque en Dios hay plenitud de gozo. En Dios hay bendición, en Dios hay confianza de que Él nos va a ayudar a librarnos de todas las cosas que estamos enfrentando. Entonces, ese mí es muy especial. Es una declaración que afirma fuertemente la confianza que David tenía en el Señor, basada en una relación personal digo espiritual, donde Él lo conocía. Y él le provee una triple defensa. Dice, es mi luz. Esa luz que disipa las tinieblas, que le hace ver con claridad todas las cosas, aún en medio de esas tinieblas. Dice, Él es mi salvación. Porque Él le da la victoria. Dios le da la habilidad para darle la victoria a través de Cristo. Dios le da fuerzas aún con aquello que se levanta contra Él. El Señor te va a dar fuerzas en aquello que las necesitas, en aquello que se levanta contra ti. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos dé fuerza? Porque ya no podemos, de verdad, con lo que se levanta contra nosotros. Pero para que esto ocurra, el Señor debe ser tuyo. Mi luz, mi salvación, mi Señor. Cuando tú dices mi Señor, quieres decir que tú estás sujeto a su voluntad. Estás sujeto a sus órdenes. Estás sujeto a su palabra. Y estás sujeto a obedecerle. Pero Él no se queda con nada. Él derrama bendición hasta que sobre y abunde en tu vida. Pero el problema es que muchos de nosotros, o muchos cristianos, aún experimentando cosas hermosas que han pasado en nuestras vidas, todavía no tenemos esa confianza, ese acercamiento. Todavía dudamos y no le creemos. Yo le he dicho muchas veces aquí, cuando algo llama nuestra atención, y lo dije hace 8 días, mira, estamos en primera fila y estamos a primera hora. Pero ¿por qué en las cosas de Dios no? ¿Por qué en las cosas de Dios no? Porque realmente o no es tu Señor, o no tienes la confianza, o te falta conocerle para que deposites en Él todo tu ser, toda tu vida, todo lo que tú tienes para Él. Para Él. Dice, Él es mi salvación. Enfatiza la habilidad de Dios por dar la victoria, aún con las fuerzas que se levantan en su contra. Y dice, y Él es mi fortaleza. Wow. O sea, ¿qué es esto? Mi lugar de seguridad. La habitación de Dios es un lugar de seguridad. ¿Por qué? Porque te hace vivir protegido por Dios. Fortaleza es un sinónimo de una ciudad que tiene murallas impenetrables para el enemigo. Y este es un atributo de verdad que era una cualidad que tenían aquellos pueblos donde se ponen esas murallas y el enemigo no podía pasar, no podía atravesar. Se sentían ellos protegidos.
Y podían sentirse que eran atacados día con día, y a veces las guerras duraban días, meses, años, pero ellos estaban amurallados y no pasaba nada porque esa era su fortaleza. Ahí mantenían su esperanza, y eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces nos sentimos atacados, pasamos un día en dificultad, a veces pasamos una semana, a veces pasamos unos meses, y a veces pasamos años enfrentando la dificultad. Pero mientras Dios sea tu fortaleza, déjame decirte que podrá pasar todo el tiempo que pase, pero el Señor siempre te va a guardar, porque tú habitas en su presencia, tú habitas en su santo templo. Esta es una de las bendiciones del poder habitar. Dios es la única fuente de protección y esperanza para el creyente. Dice el versículo 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. ¿Quién es su angustiador, mi hermano? ¿Quién es su angustiador? A veces pasamos muchas angustias, muchas aflicciones. Y a veces esas angustias, esas aflicciones no nos dejan estar delante de la presencia de Dios. Porque no hemos sabido canalizar esas angustias, ponerlas en las manos de Dios. Dice, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos tropezarán y cayeron. El salmista hace alusión a que sus enemigos son como bestias salvajes que quieren devorarlo. Además, esta fraseología de todo lo que emplea aquí también se describe como calumnia y como difamación. El enemigo busca dañarlo no solamente físicamente, sino también moralmente, también mentalmente. A veces el enemigo se mete y nos quiere debilitar de esa manera. A veces ya queremos arrojar la toalla porque sentimos que ya no podemos. Y ¿sabes qué? Está bien que nosotros no podemos, pero si confiamos en Dios, vamos a poder, porque no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de meternos en nuestra cabecita, que no, la confianza no es en nosotros, es en Dios, porque el enemigo quiere hacer escarnio de ti. El enemigo entra a tu mente, el enemigo te avienta dardos y te dice, no puedes salir de ahí, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Pero Dios siempre da la salida. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Dios siempre te puede dar la salida, pero necesitas confiar plenamente en Él. Dice el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¡Wow! ¿Pero qué dices, David? ¿Por qué dices eso? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. ¿Qué dice él? Yo estaré confiado. ¿Y por qué estaba confiado? Porque el Señor era dice él, es mi luz, el Señor es mío, el Señor nadie me lo quita. Él estaba confiado porque lo conocía, él estaba confiado porque sabía de su poder, él estaba confiado porque había visto su poder. Y yo te digo una cosa, usted ha visto el poder de Dios y por eso deberíamos estar agradecidos y confiados, y por eso deberíamos de estar aquí diciéndole gracias Señor. Y puedes decirme, pero yo no he visto ninguna maravilla de Dios. Solamente basta que te veas en el espejo para que veas que tienes vida. Y si tienes vida, el vida es por Dios. Y hasta ahora te ha guardado. Puedes ver la naturaleza, las maravillas que ha creado el Señor. Y ahí está el Señor manifestándose en la naturaleza y en todas las cosas. Dice, yo estaré confiado. ¿Por qué? ¿Por qué estás confiado? Porque yo lo conozco, porque yo sé de su poder, porque yo he experimentado ese poder, porque yo sé en quién he creído. Dice, aunque ande en mayores peligros, yo estaré confiado.
Su confianza y seguridad era Dios. Hermano, su confianza y seguridad debe de ser Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que usted siente? De verdad, crea en ese Dios vivo, en ese Dios que ha hecho milagros. Crea, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es ese Dios que hizo milagros en el pasado, que abrió el mar, que sacó con mano poderosa al pueblo de Egipto. Ese mismo Dios es el que le dice ahora, no temas, confía en mí, dice el Señor. Y tenemos que estar confiados, pero tenemos que habitar en su presencia. Y yo decía la semana pasada que habitar en su presencia es buscarlo en todo tiempo, buscarlo en su casa, buscarlo en oración. ¿Por qué no temía David? ¿Por qué él estaba confiado? Mira, vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 34 y 35. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 34 y 35. ¿Ya lo tenemos? Dice así el 34. Si tu pueblo saliere, ¿el pueblo de quién? De Dios, saliere la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares, lloraren, escúchame bien, lloraren a ti, hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. ¿Se dan cuenta? Tú oirás desde los cielos su oración, su ruego, y ampararás su causa. Wow. Por eso confiaba David. Dice, si yo oro, confío en la casa que oro y confío hacia la casa que he edificado, dice, tú me oirás desde los cielos, oirás mi oración, mi ruego, y ampararás su causa. Y un amparo es protección, es cubrir. Entonces, mi hermano, aunque un ejército acampe en contra de usted, no tema. Aunque se levanten contra usted, no tema. Dice él, yo estaré confiado. No importa qué tan numeroso sea el ejército que se levanta contra usted. No importa quién haya comenzado la guerra contra ti, ni quién fue ese que lo hizo, sino expresa lo que David expresaba. Yo estaré confiado en ti. Yo estaré confiado en ti. Tú debes estar confiado en Dios. ¿Por qué? Porque habitas en su presencia. Y ahí en su santo templo de Dios es donde el Señor te da las armas, el Señor te da las herramientas para pelear la batalla. ¿Por qué decía David que él estaba confiado? Dice la palabra de Dios en el 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice él, que Jehová me permita morar en su casa todos los días de mi vida. Y morar en su casa se refiere, hermano, a tener comunión íntima con Dios. Yo les decía hace 8 días, tenemos que habitar en la presencia de Dios. Tenemos que estar en los servicios que son para Dios. Tenemos que estar. El habitar en la presencia de Dios es tener comunión con Él. ¿Cuándo? Todos los días. Orar todos los días. Hacer el devocional todos los días. Orar todos los días. Una cosa he demandado. ¿Sabes qué, Señor? Una cosa yo te pido. Una cosa yo necesito. Una cosa yo quiero, Señor. Y esta buscaré. Y ese buscaré, hermano, ese buscaré es un verbo infinito
indicativo presente que es constante, siempre, siempre. Y esta buscaré. ¿Sabes qué, Señor? Una cosa anhelo, una cosa quiero, y esta buscaré. Y ese buscar es algo que debe de ir más allá aún de tus fuerzas. Ese buscar es desfallecer por encontrar algo. ¿A quién le ha pasado que llega a su casa, deja su celular y al rato lo anda buscando y no lo encuentra, y empieza primero buscándolo así calmadito y después anda preguntando, ¿y dónde está mi celular? Y anda enojado, se pone con rabia porque no encuentra su celular y lo quiere encontrar? ¿A cuánto no nos ha pasado así? Y lo busca y lo rebusca porque es importante para usted. Pero ese buscaré es más profundo, va más allá aún con eso. Es algo ardiente en tu corazón, es algo que arde, que quiere que salga. Miren ahí en el local donde yo estoy trabajando, en una ocasión llegó una señora con un niño de 2 años aproximadamente. Y esa señora ya llegó, se le dio lo que necesitaba y voltea y ya no ve al niño. Ya no vio al niño. ¿Saben qué hizo esa señora? Empezó a buscarlo y al ver lo que no lo encontraba, empezó a dar gritos desesperados. Voy a ponerle David por mencionar un nombre. Y decía, David, David, ¿dónde estás, hijo David? Y corría de un lado para otro buscándolo desesperadamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ese buscar es lo que hacía el salmista David por Dios. Desesperado, con un ardor en su corazón. Y no le importaba a la señora lo que dijeran de ella, no le importaba cómo la miraran, no le importaban si se veía mal. Ella lo que le importaba es buscar lo que ella quería encontrar. Y cuando lo encontró, vi su rostro cambiar, un alivio. Eso es lo que le decía David al Señor. Señor, una cosa he demandado, una cosa quiero, y esta buscaré. Que esté, ¿qué es lo que va a buscar David? Seguimos con el versículo. Que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y ese es el anhelo que nos falta a muchos. Mira, tú puedes ver cómo hay espacio para más. Tú puedes ver, ¿y dónde está el anhelo? ¿Dónde está ese ardor? ¿Sabes por qué? Cuando nos interesa algo, cuando amamos algo, mira, pero con la mano en la cintura no nos interesa. Yo grito, yo me desespero, yo lo busco. Pero cuando hay prioridades antes que Dios, nos vamos a encontrar como a veces nos encontramos aquí y en otras iglesias. Por eso es mi dolor, por eso a veces es de verdad mi tristeza, que no podamos comprender que hay prioridades y Dios es prioridad de nuestras vidas. Yo en una ocasión tenía que dar 200 pesos y dije, y me los pidieron y dije, aquí está mi bolsa. Ah, no está, acá está. No, acá están. Y me empieza a buscar. Y a medida que iba avanzando los momentos, empezaba un poco de desesperación. Y de verdad que cuando tú buscas algo que anhelas y quieres, te desesperas y hasta le buscas y estás. Y eso es lo que nos pasa. Así debe ser el cristiano. Si llega el domingo y yo anhelo estar en la casa de Dios, yo quiero habitar en la casa de Dios. ¿Por qué? Yo ahorita les voy a decir por qué. Porque hay mucha bendición en la casa de Dios. Pero eso hasta lo desconocemos. ¿Por qué? Porque hay mucha bendición en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Debemos decirle, Señor, yo quiero, yo demando, yo necesito estar en tu casa. Y buscaré tu casa. Y estar desesperado, ya es hora, no me voy, yo quiero estar antes ahí. Yo quiero estar antes en la presencia de Dios. Yo quiero estar antes que yo pueda entrar. Ese es mi anhelo. Dice que él quería estar
en la casa de Dios todos los días de su vida. ¿A cuántos, verdad que nos falta a muchos el anhelo por la casa de Dios? ¿Queremos bendiciones? Sí. ¿Queremos misericordia de Dios? Sí. ¿Queremos ver su poder en nosotros? Sí. Pero ¿queremos hacerlo mi Señor? Como que algún día dicen, ah, caray, porque al hacerlo tu Señor, entonces tienes que obedecerle. Tienes que ser guiado conforme a su voluntad a través del Espíritu Santo. Cuando tú le dices mi Señor, es porque tu Espíritu Santo está en conexión, está ligado al Espíritu de Dios. Y siempre va a anhelar buscar a Dios. Siempre. ¿Y para qué quieres estar todos los días de tu vida, David, allí en la casa de Jehová? ¿Para qué quieres estar en todos los días? Para que me permita morar en su casa, para que me permita conocerle, estar en intimidad con Él, habitar con Él. Para eso quiero estar todos los días de mi vida, pero además para contemplar su hermosura y la gloria de Dios, porque yo sé que en su presencia hay plenitud de gozo. Yo sé que en su presencia puedo ver la gloria de Dios, porque yo lo he vivido, dice David. Puedo ver su santidad, su misericordia, su gracia, su verdad, su justicia, su amor. Muchas cosas puedo ver en la presencia de Dios. Muchas cosas puedo ver en la presencia de Dios. Y todo eso tú lo puedes ver. Pero ¿qué nos falta? Tener esa fe, confiar verdaderamente en Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a buscar tu presencia. No me interesa nada más. No me interesa lo que se levante contra mí. No me interesa lo que se oponga. Yo voy a buscarte. Te buscaré de mañana te buscaré, dice el salmista. Y a todas horas te buscaré. Y yo voy y te busco, porque quiero contemplar tu hermosura, tu gloria. Yo sé que hay bendición en tu presencia, Señor, y yo quiero esa bendición, decía el salmista David. Y quiero inquirir en tu templo. ¿Qué es inquirir en tu templo? Quiero escudriñar en tu santuario. Quiero conocerte más y más cada día, más y más cada día. Él dice, yo quiero conocerte más, quiero buscarte. Anhelo saber de ti. Ese era su afán. Dice el profeta Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, mira que lo vas a hallar. Pero ya te dije que es con todo mi corazón, con ese anhelo ardiente, decía el salmista. Tengo un anhelo ardiente por tu casa, Señor. Lo vimos en el Salmo 84 la semana pasada, fue el que estuvimos estudiando. Mira lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Dice así: cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhelan ardientemente. Eso es lo que yo te digo. Nos falta tener ese sentimiento, ese sentir por el Señor. Anhelar ardientemente las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué? Esto trae bendición para tu vida. Porque cuando tu corazón anhela ardientemente estar en la presencia de Dios, entonces vas a poder ver manifestado el amor, la gracia de Dios, el poder de Dios en tu vida. No hay imposibles para Dios. No hay imposible para Dios. Por eso David estaba confiado, porque él había experimentado, había visto el poder de Dios. Y te digo una cosa, muchos de nosotros hemos visto el poder de Dios, y por eso anhelamos, y por eso queremos, y por eso deseamos estar en la casa de Dios. Siempre, siempre, cuando todos los días haced del Señor, nuestro Señor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Entre delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Trae descanso, trae paz a tu alma,
a tu corazón, a tu sentir, a tus emociones. Él trae paz, pero debe de ser tu Señor. Y si es tu Señor, debe de gobernarte. Pero muchos queremos que sea nuestro Señor, pero no queremos que nos gobierne. Y ese es uno de los problemas que tiene el cristiano. No queremos nosotros, sí, yo Señor, quiero que seas mi Señor, pero ¿sabes qué? Yo pongo las condiciones de cuándo y cómo te debo de ir a ver, Señor. Y las cosas no son así. Las cosas no son así, mi hermano. El Señor tiene grandes bendiciones para usted, para mí, pero debemos hacerlo nuestro Señor. ¿Y por qué? Y Él dice en el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. ¿Por qué? Porque Él va a ocultarme a mí, dice la palabra de Dios. Cuando vengan las dificultades, Él me va a ocultar, Él me va a arropar, Él me va a cuidar. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Ahí en su morada es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Ese es un lugar de refugio. Aquí es un lugar de refugio en este lugar, mis hermanos. Aquí a veces llegamos tristes, abatidos, y nos vamos reconfortados por una palabra. ¿Cuál es el enemigo que se está levantando contra ti? ¿Qué es aquello que te inquieta? ¿Qué es aquello que no te deja dormir? ¿Qué es aquello que te preocupa? ¿Qué es aquello que te aflige? ¿Qué es aquello que te aflige? David describe los privilegios de la protección divina como estar escondido en el tabernáculo o refugiado en Dios. ¿Por qué David hablaba esto? ¿Por qué decía, mi confianza es en ti? ¿Por qué lo decía? Déjame decirte por una cosa. Mira, David tenía conocimiento de Dios, sabía quién era Dios, pero sobre todo, ¿sabes qué? Había experimentado en carne propia quién era Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando él peleó contra Goliat, ¿él pudo ver la mano poderosa de Dios? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Él vio la mano poderosa del Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo David, te estoy hablando de 1 de Samuel, no lo busques. 1 de Samuel capítulo 17 versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y pudo ver la mano poderosa de Dios. Y cuando Saúl se levanta contra David, pudo ver la mano poderosa de Dios, porque el Señor siempre lo escondió, el Señor siempre lo arropó, el Señor era su refugio cuando aún su vida estaba en peligro. Lo pudo ver también cuando Absalón se levantó contra él, tu hijo. El Señor le guardó también. ¿Qué es esto? Que David conocía a Dios. David sabía del poder de Dios. David había experimentado ese poder de Dios, pero David habitaba diario en la presencia de Dios. Hermano, yo no creo que usted desconozca del poder de Dios. Yo no creo que no haya experimentado el poder, el amor de Dios hacia usted. Y entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Es vivir diario en la presencia de Dios, habitar en sus moradas, en su templo. Y entonces Dios va a traer bendición hasta que sobre y abunde. Dice el 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y aquí hay otro mí. Hay otro mí. Y cuando a veces hay que ser profundos en ese mí. Mis enemigos. O sea, él sí conocía a algunos de sus enemigos que lo rodeaban. Y usted y yo sí conocemos a nuestros enemigos que nos rodean. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros consideramos muy pequeño al enemigo en nuestras fuerzas. Lo consideramos con que no pasa nada.
yo tengo el control. Y el enemigo más grande que tenemos usted y que tengo yo, el enemigo más grande, no es su enfermedad, no es su escasez, no es su posición, es el pecado. Es el pecado. Tenemos que conocerlo y saber quién es Dios para que nosotros podamos de verdad combatirlo. Y es por eso que a veces eso mismo no nos deja estar aquí en la presencia de Dios. Y el pecado es engañoso, nos seduce, nos engaña. Nos dice, es mejor estar aquí que estar allá. Aquí tienes compromisos fuertes, más buenos que allá. El pecado te dice, no es tan importante. Lo más importante es, mira, esto te da gozo, te da alegría, te sientes bien, quedas bien, pero te digo una cosa, solamente temporalmente, por ese día o por un poquito de tiempo. Pero la bendición de Dios es eterna. Es eterna. Por eso David confiaba y decía, este es mi Dios. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, sobre todos ellos. Dice, levantará mi cabeza. Y no solamente eso, sino que Él va a ser alzado, será exaltado y delante de todos sus enemigos. Y ellos serán humillados. ¿Usted quiere humillar a sus enemigos? Bueno, pues entonces busque a Dios todos los días. Entréguese a Dios, obedezca a Dios, sirva a Dios. Y entonces le aseguro que en su tiempo, Dios le va a dar respuesta. Una respuesta que usted va a doblar sus rodillas y usted va a agradecer a Dios como lo hizo el salmista David. Dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿En dónde? En su morada, en su templo. Sacrificios de júbilo, de gozo, de gusto, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Por eso él entonaba alabanzas y cantaba, porque él todo lo que cantaba era para glorificar a Dios, para rendirle tributo a través de sus atributos que Dios tenía, para que todos conocieran, para que todos supieran quién era ese Dios en el que él confiaba. Eso lo hacía de manera de gratitud, de gozo. Yo con eso empecé ahora. Me da mucho gozo poder cantarle al Señor porque debemos de agradecerle tanto. Usted debe de agradecerle, hermano, por la vida de su familia, por la vida de su esposo, por la vida de su esposa, por la vida de aquellos que usted conoce. Usted debe de estar agradecido por ello. Hay tantas bendiciones en la casa de Dios, en la presencia de Dios. El salmista en ese salmo termina en el versículo 13 y 14 diciendo así: ¿hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? ¿Qué es eso? Yo hubiera desmayado, yo no hubiera podido si no creyera que iba a ver la bondad de Dios en esta vida, en esta tierra. Y le digo una cosa, usted no desmaye, usted sea valiente, usted espere en Dios, usted ríndase a Dios, usted de verdad siempre vive en la presencia de Dios y no desmaye, porque eso es lo que David creía y eso es lo que él pudo constatar. Y el 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, y te da una confirmación, sí, espera en Jehová. Y eso es lo que yo le puedo decir, hermano. ¿Quiere bendición en su vida? Anhele estar en la presencia de Dios. ¿Quiere que Dios se manifieste con poder, con milagros en su vida? No lo hacemos para que lo haga, sino lo hacemos por amor, por misericordia, por gracia. Pero Él en esa gracia, en esa misericordia, en esa bondad, Él bendice a su pueblo. Venga a la casa de Dios. Anhele ardientemente estar en la casa de Dios. En una ocasión yo les decía yo que en China
En China es uno de los países que me está prosperando el Evangelio. Y allí no tienen lugares como este, no tienen templos, y muy pocos, o no tienen pastores. Y está creciendo, porque ellos han entendido lo que nosotros no hemos entendido, que tenemos que buscar a Dios aún en medio de todas las pruebas y las tribulaciones. Nosotros con qué facilidad nos desviamos de estar en la presencia de Dios, porque el enemigo, y escúchame, el enemigo es muy sutil, muy sutil. El enemigo te va a decir, no vayas a la oración, vienes cansado, no hagas un esfuerzo, mira, ¿para qué? No vayas al discipulado. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si tienes cosas que hacer? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si estás esperando? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Sí, mira, mejor tómate un café o un refresco y ve la tele. ¿Cómo? ¿Y sabes qué? Eso agrada a nuestras carnes. Pero yo te pregunto, y de verdad te pregunto a tu corazón, ¿eso le agradará a Dios? La respuesta es no. El salmista decía, yo anhelo estar en tu casa. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Porque yo en ti he confiado. ¿Y cuántos de nosotros hemos confiado en el Señor? Yo espero que nos mantengamos, que domingo a domingo estemos aquí, que en los días de servicio estemos aquí. Yo les decía el día de oración, muchas veces a nosotros nos piden que oremos por las personas, y les digo una cosa, sí oramos por las personas. Pero en ocasiones los que nos piden que oremos por las personas, pudiendo estar, algunas veces no, pero unas veces pudiendo estar, es necesario que estén. Dice que nosotros debemos de sobrellevar las cargas unos por otros, pero que también llevemos nuestras cargas. Entonces, yo pido oración, y si puedo yo voy y me uno a la oración por mi necesidad, pero también por las cargas de los demás, por la necesidad de los demás. Dios da fuerza al cansado y al que las necesita. Probablemente usted sí venga bien rendido, probablemente usted tuvo un día muy difícil, pero venga a refugiarse en la presencia de Dios y Él va a traer descanso a su alma, a su vida. En la casa de Dios hay bendición. Y eso es lo que David sabía, y lo sabía de sobra. Por eso lo buscaba constantemente. Y si usted lee los salmos, va a encontrar bendiciones, muchas. Hermano, ¿Dios la ha bendecido? ¿Usted cree que Dios la ha bendecido? Entonces, póngase sobre sus pies y vamos a cantar, como dice ahí en la Biblia, que cantemos con júbilo, alabanza a Dios nuestro Señor. Amén. Vamos a entonar una canción y vamos a continuar.